La sombra de la extorsión ha existido siempre sobre el sector de los medios de comunicación. A principios de los años 90 se acusó mucho a don Rafael Ansón de cobrar a empresas a cambio de conseguir que el periódico ABC, que en aquel momento dirigía a su hermano don Luis María Ansón, hiciera coberturas favorables a esas empresas. Esto se ha hecho en ocasiones con desvergüenza memorable, pues hay, por ejemplo, un diario famoso por el tráfico de influencias que ejerce en él el hermano de uno de sus directivos, y la corrupción de algunos periodistas no es un invento del gobierno o ya acosado, sino una lamentable y creciente lacra. He visto que en el diario El País, el propio actual presidente del Grupo Prisa, don Juan Luis Cebrián, llegó a acusarle a usted algo muy parecido. Dijo, no dice su nombre, dice, hablando de tráfico de influencias, dice, un hermano de un directivo de ABC se aprovecha para hacer negocios. Después es evidente que yo profesionalmente me he dedicado al mundo de la comunicación y por lo tanto yo sigo profesionalmente dedicado a ese mundo. La gastronomía es un hobby, es una afición, pero me dedico mucho a eso. Pero sí es verdad que en otros temas de apoyo a empresas, a entidades, a bancos, etcétera, pues naturalmente de algo tengo que vivir y por lo tanto cobro. Y cuando en el año 2005 nació el periódico El Economista, fundado por don Alfonso de Salas, inició su andadura con reportajes muy agresivos contra empresas como El Corte Inglés o Mercadona. Y desde esas empresas se transmitió el dato de que esa agresividad contra ellos eran porque les habían pedido dinero y se lo habían negado. Y la verdad es que El Economista se ha atrevido contra grandes empresas, por ejemplo contra El Corte Inglés, contra Mercadona, y sí me ha existido dos lecturas. La lectura del wow, qué valientes que se atreven contra los grandes medios, y la lectura, digamos, de la leyenda negra de no será por el platillo, porque quieren dinero de estas grandes empresas. ¿Usted qué opina de eso? Nosotros tenemos nuestras manías, como todo el mundo, ¿no? Y hay empresas que nos encorajinan. Entonces, claro, porque nosotros tenemos nuestro corazoncito. Y cuando alguna empresa nos hace lo que no debe, pues somos más críticos. Es así, la vida es así. O por poner otro ejemplo, en estos momentos, el que fuera editor de la revista Ausbank, don Luis Pineda, está procesado por un caso en el que se investiga extorsión por parte de Ausbank contra empresas financieras a las que, según le acusan, amenazaba con hacer campañas en su contra, no solo mediáticas, sino judiciales, a través de sus socios, los abogados de Manos Limpias, si no aceptaban darle dinero a través de publicidad. Algo parecido ocurría con don Pedro Aparicio, director y fundador del diario digital PR Noticias. prnoticias.com es un medio pionero en el mundo de la comunicación, el marketing y la publicidad dentro de las web de habla hispana. Durante mucho tiempo se comentaba en corrillos periodísticos que se dedicaba a amenazar a DIRCOM de empresas con hacer campañas en su contra en su digital si no le daban dinero. Se hablaba, por ejemplo, de que como don Graciano Palomo, cuando era DIRCOM de una importante empresa, se negó a darles dinero, por eso desde PR Noticias intentaron vincularle con la operación Malaya. Pero el caso es que solo eran rumores hasta que Íñigo Lapetra, DIRCOM del Consejo General de Enfermería, fue el que llevó a los tribunales al señor Aparicio. Y bueno, pues me dice que tiene una recopilación de informaciones contra el Consejo con las que va a hacer muchísimo daño y que a cambio de no publicarlas tenemos que pagar 300.000 euros. Pero ¿qué postura tenía PR Noticias con respecto a otros medios de comunicación? En este punto es muy llamativo cuando en marzo del año 2011 PR Noticias inicia una campaña contra el director de ABC, don Víctor Rubido, el llamado Rubido Gate. Según PR Noticias, el hecho de que el señor Rubido hubiera ocupado cargos en determinadas empresas le hacía incompatible con el ejercicio del periodismo y por tanto no debía seguir siendo director de ABC. Llegó a informar en 2011 de que la caída del señor Rubido de la dirección de ABC era inminente. Aguantaría 10 años en el cargo, así que no parecía que iba muy encaminada aquella información. Eso no es periodismo, eso es otra cosa. Eso es intriga, es acoso, no tiene nada que ver con el periodismo. Y el Rubido Gate también es un periodista que se marcha de aquí y que coge todas mis actividades y dice, es que fue consejero de una productora de televisión, sí. Y es que fue socio de una empresa de comunicación en Galicia que curiosamente ahora le dan el concurso de Ejecutivo. Sí, pero yo me marché en el año 2000. Y con Gómez montamos el Jornal.com y en el 95 creé un periódico deportivo y estuvo en la Complutense, sí, claro, y nació en Cedeira ahí, pues son obviedades.
con lo cual gozamos de un altísimo prestigio en todas las informaciones que hacemos. Pero, ¿a qué obedecía la campaña de PR Noticias contra el señor don Bieito Rubido el año 2011? No, y esto lo digo porque eso todo formaba parte de, efectivamente, PR Noticias. Yo creo que estaba alentado por algún competidor nuestro. Ese año 2011, PR Noticias le da el premio al mejor ejecutivo de un medio de comunicación a don Mauricio Casals, el presidente del diario La Razón, en un acto, por cierto, en el que está también don Bieito Rubido, porque le dan un premio también a abc.es, y no deja de ser sorprendente que fuera a recoger ese premio con todo lo que habían dicho en PR Noticias sobre él. Que era una cosa que tenía que ir Borja Vergareche, fíjate, por alguna razón fui yo, pero vamos, no hay nada. No hay nada, créeme que a veces hay muchas casualidades. Pero lo que resulta innegable es que mientras la mayoría de periódicos impresos no daban especial información de la vida y milagros de los periódicos digitales, el diario La Razón, presidido por don Mauricio Casals, publica en aquella época numerosos reportajes de elogio a PR Noticias como un periodismo valiente y transparente. En el periodo 2014-2015, dentro de A3 Media, se produce un enfrentamiento entre doña Gloria Lomana, directora de informativos de Antena 3, y don Mauricio Casals, consejero de A3 Media. Y durante el tiempo en que dura ese conflicto, es llamativo que un digital, PR Noticias, se dedica a publicar constantes noticias contra doña Gloria Lomana, que acabará siendo destituida como directora de informativos de Antena 3. Y si la decisión empresarial no pasa ya por eso, yo no soy quien para discutirlo. Tengo que decir cuál es mi posición, la expreso, y a partir de ahí, si la decisión es otra, lo razonable es marchar. Una vez que yo veo que la apuesta es otra, discretamente me retiro. No soy quien para discutir a una decisión. Ella te indica Mauricio Casals, que es el que la liquidó, pero no conmigo. Yo me llevé con Mauricio y me sigo llevando a partir un piñón. Y cuando PR Noticias tiene un enfrentamiento con el grupo Intereconomía, llegando a ser acusados unos directivos de Intereconomía, como el señor Sanz, de contratar a hackers para dañar a PR Noticias, el único periódico que se hace eco de ese enfrentamiento es el diario La Razón, y lo hace con una cobertura favorable a PR Noticias. Varios medios han publicado la detención de 4 personas presuntamente involucradas en un ataque informático contra PR Noticias, una de ellas identificada como exdirectivo de Intereconomía. El pasado 15 de julio, hace ya 5 meses, el grupo Intereconomía ya interpuso denuncia ante la Unidad de Información de la Guardia Civil contra un experto informático porque nuestras webs y servidores habían sido atacados. Ahora esta detención podría establecer alguna relación entre ambos ataques. Nuestro grupo ha hecho pública una nota que ha sido reproducida por la mayoría de medios. En el año 2016 se produce la condena por chantaje y extorsión al señor Aparicio por el citado caso del señor Lapetra. Y el único periódico impreso que informa de esa condena es el diario El País del Grupo Prisa, dirigido por don Antonio Caño. El diario El Mundo, dirigido en ese momento por don David Jiménez, no publica nada del tema en su edición impresa. Aunque según cuenta el señor Jiménez, y nadie le ha desmentido, él quiso publicar esa noticia y fue el presidente del Consejo de Administración de Unidad Editorial, don Antonio Fernández Galiano, el que le prohibió hacerlo. De hecho, sobre este caso solo saldría una información en la web, elmundo.es, y causaría no pocas tensiones haberlo hecho. Se cita específicamente el caso de PR Noticias. Un día llegó la noticia de que el dueño de PR Noticias había sido condenado por exigir 300.000 euros a Íñigo Lapetra Muñoz, director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, bajo la amenaza de publicar un dossier que destruiría su carrera. Las secres me dijeron que tenía al teléfono al dueño de PR Noticias, Pedro Aparicio Pérez. No estoy, dije. Pérez empezó a gritar todo tipo de insultos desde el otro lado de la línea y amenazó con hundir en 15 días el periódico de mierda que dirigía. Fernández Galiano envió a Aurelio Fernández a convencerme de que retirara la noticia de la condena de Pérez. Los directivos pidiéndome que retire esa información. Y digo, ¿por qué? Y dice, no, porque si no la das, PR Noticias nos va a sacar noticias negativas de nosotros, ¿no? A trolear y demás. Se cuenta pues cómo hay cierto miedo en las redacciones de los periódicos, entre comillas, serios, los tradicionales, porque muchos de estos digitales están constantemente revelando cotilleos, muchas veces no tienen absolutamente ningún fundamento y demás. Entonces hay como un cierto temor a molestarles, ¿no? Pero de nuevo, el caso más extremo fue el diario La Razón, el periódico presidido por don Mauricio Casals,
no solo no publicó nada en su versión impresa de la condena al señor Aparicio y no publicó nada de la condena al señor Aparicio en su edición digital, es que a los pocos días de la condena que obliga a don Pedro Aparicio a dejar la dirección de PR Noticias y cedérsela a un familiar, el diario La Razón publica otro publireportaje a PR Noticias en un tono elogiosísimo, elogiando al flamante nuevo director y sin ninguna referencia a que el anterior director ha tenido que dimitir tras ser condenado a una pena de prisión apenas unas semanas atrás. Se ha atribuido con frecuencia a don Mauricio Casals mucha influencia en diarios digitales. Diría que esa influencia en algunos diarios es bastante más evidente que en otros. Mauricio lleva una vida enseñándonos de comunicación. Gracias, maestro. Muchas gracias.